Bueno, muy buenas noches con todos. Qué gusto tenerles aquí. Sean muy bienvenidos al curso del impacto social al paper científico. La idea de este espacio es que podamos tomar estos proyectos que ya lo hemos venido ejecutando a llegarlos a impartir y a publicarlos de una forma como un paper de investigación. Dígame. Hoy vamos a empezar con un tema muy importante, que es cómo plantearlo esto y revisar, identificar un aporte científico, las variables y la forma de justificar académicamente con un impacto grande en la sociedad. Para esta primera clase nos acompaña el ingeniero David Rivas, quien está a cargo de guiarnos en este proceso y compartirnos un poco sobre su experiencia de cómo estructurar y mejorar nuestras ideas y llevarlas a cabo en una publicación científica. Así que sin más, damos inicio a esta jornada y le damos la bienvenida al ingeniero Rivas. Muy buenas noches con todos. Espero que todos se encuentren muy bien desde cada uno de los lugares que se encuentren actualmente. He revisado la lista y me da mucho gusto de que tenemos gente de todo el país. Bueno, antes de iniciar, me gustaría brindarles la palabra a dos personas muy importantes dentro de lo que es IEEE Sección Ecuador y también dentro de lo que es Región 9, al doctor Julio Barzola, presidente de IEEE Sección Ecuador, y a la ingeniera Anita Parra, que es nuestra representante de SAIC en R9. Para iniciar, por favor, Julio, te cedo la palabra para que nos puedas compartir tu mensaje. Muchas gracias, Julio, David. estás. Muy buenas noches con todos. Supe que por aquí avanzando en, en, en lo que tiene que ver ya con este curso, este segundo curso, quizás algunos han de preguntar, ya hubo un curso anterior y que fue justamente con la conferencia del ETCM. Y hoy pues vamos a considerar un nuevo curso, pero que tiene una orientación más desde el punto de vista de proyectos de vinculación, de tecnologías humanitarias, de proyectos en los cuales quizás ya se han cerrado y Ya se han cerrado y ya se han tenido ya se han tenido hay un eco por hay un ahí, eco por aquí. y ya se han tenido resultados, ¿no? De ese impacto a la sociedad sobre todo. El ETCM que anteriormente tuvimos, que hay algunos que están ahora aquí asistiendo también, pues estaba relacionado con, auspiciado principalmente con el Instituto Tecnológico Bolivariano y la UB, y es un congreso que se va a llevar a cabo en la tercera semana de octubre en el Hotel Oro Verde, que ya estamos avanzando esos contratos y ese trámite ya de poder ser sede allá. Y también acá en Guayaquil como tal. Y también en esa misma tercera semana de octubre vamos a tener este congreso, que es el IHTC. Entonces son dos congresos en paralelo, perdón, en serie que van a ver, de lunes a miércoles el IHTC y en esa misma semana, del jueves hasta el día sábado, el ETCM. Entonces se van a dar cuenta ustedes que el target es distinto, y tiene su historia, ¿no? Este congreso es internacional, está organizado por tres regiones a nivel mundial. Nosotros como IEEE formamos parte de la región 9 de Latinoamérica. Tenemos la región 7 que es Canadá y la región 8 que es Europa y África. Y estas tres regiones, geográficamente hablando, pues son las que coordinan y organizan este congreso, que ya tiene su trayectoria, que la novena edición se va a llevar a cabo acá en Ecuador, en Guayaquil. El año pasado fue en Canadá, el anterior fue en Bari, en Italia, le tocaba a la región 8. El anterior a Bari, Italia, fue en Cartagena, en Colombia. Y así se van turnando las regiones cada año, ¿no? Como tal. El próximo año seguramente ya vamos a tener noticias en qué parte de Europa o de África será el siguiente congreso del IHTC. Entonces, el enfoque está dado principalmente con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, la parte de las tecnologías de información y comunicación para el desarrollo y las tecnologías humanitarias, alivios de desastre, recuperación, innovación, alfabetización digital,
toda la parte que contemple esta situación en la cual se tenga ese impacto social, pues está dado en este Congreso como tal. Eh, qué nomás, si ustedes tienen algún proyecto y quieran ustedes plasmarlo, y esa es la idea de este curso, de que se lo pueda plasmar a un formato de artículo con formato IEEE a doble columna, con el estilo IEEE, pues si ustedes tienen un caso de éxitos y lecciones aprendidas, pues es bienvenido para la conferencia. La parte de innovación tecnológica aplicada, las soluciones para las comunidades marginadas, resiliencia ante desastres y cambio climático, son como que los contenidos de las ediciones anteriores que se han dado. Eh, y bueno, lo interesante aquí están un poco las ediciones que yo les comentaba, ¿no? Las anteriores, que todos los artículos que se han aceptado pues van a ser publicados en Explorer y luego, bueno, generalmente luego de 12 semanas pues indexados a Scopus, como han sido ya las 8 ediciones anteriores que aparecen también en la base indexada de Scopus. ¿Qué le da mayor visibilidad a nivel mundial? Ese producto o esos resultados de ese proyecto mayoritariamente de vinculación que muchas de las universidades tienen y cuentan y que hayan finalizado, ¿no? Aquí está un poco la trayectoria de los eventos. Ustedes pueden ver allí desde el 2014, el año pasado que fue en Edmonton, en Canadá, lo que les comentaba en Bari, en Santa Marta, en lo que es Colombia, Ottawa fue en el 2022, Reino Unido en el 2021. Entonces se va turnando según el continente, ¿no? Y la región como tal. Y bien, aquí quizás esto refleja lo que es tecnologías humanitarias. Yo recuerdo que sí hay proyectos que se han ido, por ejemplo, aquí en Guayaquil, en el Golfo de Guayaquil, pues han llegado con ciertos proyectos de electrificación, de purificación de agua. O sea, hay algunos proyectos que tienen ese impacto social y que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas. Pues ese tipo de proyecto, pues es súper que bienvenido para la conferencia y tener ese tiempo de compartir. Importantísimo. Estas son las ediciones anteriores, un poco las páginas web, ¿no? Hice un poco el print de las principales páginas. Y esta capacitación de hoy pues está coauspiciada también por la Universidad Bolivariana del Ecuador, que es la coorganizadora del evento, ¿no? A nivel de Ecuador, pues IEEE Sección Ecuador es el organizador y la coorganización pues le corresponde en este caso a la Universidad Bolivariana del Ecuador y con el apoyo también del ITB. Entonces ya está una página web que yo después se los puedo pasarle este PDF. Lo del venue que le estaba hablando de que estamos avanzando para que se lleve a cabo en el Hotel Oro Verde. Y nada, la idea es esa, de que a través de este curso pues ustedes puedan llegar a un producto final que sea ya capaz de poder someter el artículo a la conferencia. Y luego de pasar el proceso de revisión por pares con el feedback respectivo, pues sería súper que muy bueno tenerlos presentes y compartiendo de esas experiencias que han tenido a través de estos proyectos en ese sentido de impacto humanitario, ¿no? Sobre todo. Entonces, esto es lo que hoy estábamos chequeando, lo que vamos a empezar. Y ahí está un poco el comité organizador, que son tanto profesores de aquí. Hoy nos acompaña justamente David Rivas, quien nos estará a- dando esta primera clase, se puede decir, ¿no? O primera sesión de este curso. La doctora Rosángela Caicedo, que es la vicerrectora de Investigación y Vinculación Social de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Mónica Huerta, de la Universidad Estatal de Milagro. Y asimismo el doctor Rafael Soregui, de la UB. Roger Clotet, de la Universidad Internacional de Valencia. César Pósor, de la UB. Alcibar Yane, que también creo que nos acompaña aquí en sala, de la Universidad de Guayaquil, el Lockchair Ricardo Grunauer de la UB, que está aquí también presente en la sala, y bueno, el webmaster Marco Vinuesa, que es de la Escuela Politécnica Nacional, que nos está apoyando en lo que es la página web. Entonces, un poco de eso es lo que les quería yo comentar
son súper que bienvenidos y ya David nos estará dando ya mayores detalles de la estructura del curso y son bienvenidos, ¿no? Por parte de nosotros de Sección Ecuador y por parte también de nuestra coorganizadora, la Universidad Bolivariana del Ecuador. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio, por tus palabras y más que todo por toda esa orientación para para lo que es este curso. Muchas gracias. Ahora le damos el paso a Anita Parra, nuestra representante de SAIC en R9 y más que todo un referente a nivel nacional en lo que es el desarrollo de proyectos sociales aquí en Ecuador. Anita, buenas noches. Muchas gracias, David. Buenas noches con todos los participantes. Para nosotros es realmente satisfactorio ver que hasta el momento están 87 personas conectadas y me imagino que van a seguirse conectando. Sí, también es satisfactorio ver que estén interesados en este taller, que vamos a aprender mucho de manera colaborativa. Vamos a aprender mucho a cómo redactar un artículo, cómo llegar a nosotros exponer lo que estamos haciendo. Sabemos que muchas veces nosotros hacemos proyectos que quedan ahí, que tal vez quedan en fotos, en un registro fotográfico, pero nadie más lo sabe. Entonces sí es bueno que nosotros expongamos esto, que demos a conocer al público lo que estamos haciendo a nivel local, a nivel nacional y sobre todo nosotros vemos que le damos un sentido de importancia a nuestra ingeniería. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando nosotros empezamos a realizar este tipo de proyectos, como decía Julio, de vinculación tal vez por las universidades, cuando somos estudiantes, cuando estamos ya en la docencia, en la parte académica, nosotros hacemos este tipo de proyectos, pero ahí damos valor a nuestra educación, a nuestra ingeniería. Decimos, a ver, si es que, por ejemplo, para nosotros decimos solo es encender un LED, para muchos niños, para muchas personas, es el cambio de vida. Entonces, pensemos más allá en que nosotros aprendemos ingeniería, pero también estamos ayudando a una situación, ayudando a un sector vulnerable. Y si es que, como les decíamos, ustedes quieren realizar algún proyecto y también participar en este tipo de conferencias. Estamos abiertos si es que ustedes necesitan alguna ayuda, alguna mano. No sé cómo empezar. Ya tengo más o menos localizado el sector en donde voy a beneficiar, pero no sé cómo pedir fondos. También estamos aquí para apoyarles como el Comité de Humanidades, perdón, el Comité de Actividades Humanitarias de R9, podemos enfocarles, como decía David, tenemos ya un poquito de experiencia en los proyectos humanitarios que se han realizado de manera local y nacional y ahora también queremos expandirnos mucho más allá. Y bienvenidos, estamos trabajando nosotros con todo el comité organizador para realizar un congreso que sea del agrado de todos ustedes y para demostrar también que Ecuador y toda la región 9 hacen muchos proyectos humanitarios y que estamos beneficiando muchos sectores vulnerables. Muchas gracias, bienvenidos y esperemos que todos terminemos estas 40 horas de manera satisfactoria y vernos en el IHTC que va a realizarse aquí cerquita para los ecuatorianos, que se va a realizar en Guayaquil del 19 al 21 de octubre. Muchas gracias. Igual si es que me quieren escribir, yo por el chat les dejaré mi correo para si es que tienen alguna duda sobre algún proyecto humanitario. Gracias, David. Gracias, Julio. Gracias, Anita. Gracias, Anita. Muchas gracias. Muchas gracias, Anita, por tus palabras y por compartirnos toda esa experiencia y todo lo que has ido logrando en todos estos años, que en realidad hemos sido un referente a nivel regional, que el premio de proyectos humanitarios ya se tiene que llamar IEEE Sección Ecuador porque los ganamos todos los años. Así que tenemos que seguir por esa senda de éxitos de todo lo que realizamos. Bueno, ya que vamos entrando un poquito más en calor bueno, en la cosa creo que todavía sigue un poco de calor, así que vamos a ponernos un poquito más en contexto de lo que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, dentro de lo que nosotros tenemos como IEEE, como el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos,
nuestra máxima, nuestro eslogan es la tecnología en beneficio de la humanidad. Y a partir de esta filosofía, de este término, vienen todas estas ayudas, todas estas tecnologías que nosotros desarrollamos para poder garantizar la mejora en la calidad de vida de la humanidad en general, pero también nosotros tenemos la parte de investigación, siempre como ingenieros, siempre como gente vinculada a la academia, como profesionales de distintas áreas, siempre tenemos esa idea de saber el por qué, el cómo de las cosas. Y de esa manera nosotros hemos diseñado en ese contexto este curso. Este curso que está destinado principalmente a poder llevar estas experiencias que nosotros hemos tenido de los proyectos humanitarios, principalmente aquí en Ecuador, nosotros los proyectos humanitarios que los relacionamos dentro de la academia como los proyectos de vinculación con la sociedad, que muchas veces tienen varios matices, tienen varias aristas, tienen muchos componentes, donde podemos decirlo que la gran parte de nuestros estudiantes siempre van a realizar o los tienen que realizar por las exigencias académicas este tipo de acercamiento hacia las poblaciones. Pero ese material que nosotros lo recopilamos como tutores de los proyectos o también como universidades, muchas veces podemos decirlo que se quedan en un informe o se están quedando en un archivo y no están pasando a la siguiente etapa, que es darlos a conocer. Porque también nosotros en el área de investigación decimos, lo que no se comenta no ha pasado, lo que no se cuenta no ha sucedido. A diferencia de la canción, ¿no? Que nos dice, si no me acuerdo, no pasó, ¿no? Aquí es al revés. Aquí tenemos que contarlos para decir que sí, sí pasó, sí hicimos esto y nosotros tuvimos la experiencia de poder haber realizado esta actividad y de ahí nace esta idea. Esta idea de poder integrar todas esas experiencias y poderlas difundir dentro del Congreso del IHTC. Con eso nosotros tenemos este curso que se le ha denominado el impacto social, del impacto social al paper científico, donde nosotros vamos a tener una guía práctica para aprender cómo estructurar y redactar estos proyectos y poderlos llevar a un artículo científico que pueda tener un mayor impacto. Lo vamos a desarrollar en este caso desde el día de hoy hasta el día viernes 8 de mayo del 2026. Bueno, como ya nos vamos poniendo un poquito más en contexto, me gustaría conocer ahí si me van contando ahí en el chat para no sentirme aquí tan solito por acá. Si me van contando desde qué ciudad se están conectando para también ir teniendo una referencia de cómo vamos construyendo el curso. ¿De acuerdo? No sé qué pasó, creo que se me fue la cámara. Creo que por ahí estamos y ahí estamos. Bueno, muy bien. ¿Por qué este curso? ¿Por qué nosotros queremos dar este curso? Primeramente, nosotros podemos hablar que existen miles de proyectos tecnológicos con impacto social. Cuando hablamos de este impacto social y por qué nosotros vemos este punto como algo que hay que difundirlo y darlo a conocer de una muy buena manera o de una manera mucho más explícita hacia toda nuestra comunidad? Porque muchas veces hablamos de un impacto económico, sí, de una investigación que en un corto, mediano plazo, largo plazo, se va y se convierte en una patente y que esa patente va a convertirse en un dinero, en una solución, sí, tecnológica, pero a la final va a convertirse en un valor de capital. Mientras que en los proyectos, en este caso, de impacto social, no están ligados directamente con esos valores económicos, sino está directamente ligado con lo que es el beneficio o la mejora de la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, en alguno de los casos que nosotros habíamos mirado, es el registro o el mejoramiento de las redes de las redes hídricas o de la suministro de agua potable. Sí, agua potable para las poblaciones. Tal vez puedan ser muy costosos en cierto modo,
pero esos costos van directamente relacionados con la mejora de la calidad de vida de las personas y, quién sabe, la disminución de enfermedades y, quién sabe, mitigar problemas de desnutrición. O tal vez de la misma manera nosotros podemos incrementar la esperanza de vida de la población, que ya son valores intangibles, que no son cuantificables monetariamente muchas veces como lo vemos, pero sí se ve reflejado en los seres humanos. Como muchos de ustedes, me imagino que han estado trabajando en este tipo de proyectos y que hemos tenido la oportunidad de estar con las poblaciones muchas veces rurales, estos proyectos se pagan con la sonrisa de un niño, con la felicidad o el abrazo de un anciano, o simplemente como en la zona que yo me encuentro de acá de Tungurahua, del Cotopaxi, con un Dios le pague y no se olvidarán que estamos aquí, donde nos acercamos mucho a la comunidad. El siguiente punto, ¿por qué nosotros podemos estar hablando de por qué es importante este curso? Pocas de estas experiencias se convierten en artículos científicos. Hace varios años que estamos trabajando aquí en IEEE Sección Ecuador y estamos trabajando en este entorno social. Siempre hemos trabajado mucho dentro de estos proyectos humanitarios. Desde ya, vamos ya cercanos más de una década, hemos estado siempre vinculados a este tipo de proyectos y en los últimos años, con Anita, con Mónica, ya también con Julio, con Alejandra hacia futuro, esta información que nosotros vamos generando, este acercamiento que vamos generando, tiene que ser conocido. Por ejemplo, hace un par de años con Anita se realizaron unos acercamientos a una comunidad o a un grupo de mujeres y niñas en estado de vulnerabilidad que vivían en una casa hogar. A través de IEEE se les pudo acercar lo que eran computadores para que ellas aprendan una, podríamos decirlo en ese caso, una habilidad del manejo de paquetes informáticos que eso les iba a poder servir para insertarse en una vida laboral. Porque si no estoy mal, Anita, y por ahí me corriges, ellas a los 18 años o cuando cumplían la mayoría de edad tenían que salir de estos centros de acogida. Entonces, ¿sí estoy bien, Anita, con eso? ¿Con ese Sí, dato? Sí, existen algunas casas hogares con las que hemos trabajado, pero sí, justamente una de ellas a los 18 años ya salen, pero hay otras que a los 12 años también ya salen. Entonces, ellos tienen que ver una forma de poder trabajar, de poder sobrevivir en el mundo, porque hay muchas niñas que sí están escolarizadas o todas ellas son escolarizadas, pero claro, salen a los 18 años y ¿qué se hace? Porque ya no tienen un hogar. Entonces, tenemos que darles de educación. Hay muchas que, claro, dentro de sus instituciones o de las casas hogares reciben talleres prácticos como cocina, eh, este tipo de contabilidad, puede ser maquillaje también que reciben ellas, pero claro, nosotros de nuestra parte técnica y también ahorita estamos empezando otro proyecto con Mónica justamente en la ciudad de Cuenca, con Mónica Huerta, en donde vamos a darles, porque bueno, esta población es muy fluctuante, entonces vamos a darles también nuevamente, vamos a trabajar, ya se generaron cursos de ofimática con diseño universal del aprendizaje para que aprendan todos porque ya tuvimos también nosotros un curso que dimos a adultos mayores, a personas con discapacidad visual, a personas que viven en la parte rural y a niños con discapacidad. Entonces, por eso es que debemos generar el contenido educativo necesario para ellos. Y sí, justamente hemos rehabilitado computadoras, hemos comprado computadoras nuevas para llegar a este proceso. Gracias, David. Gracias, Anita. Ahí me sigues apoyando ahí con estos puntos claves que tú Claro que conoces. sí. Entonces, es muy importante, como Anita nos acaba de comentar, es súper importante todas estas aristas donde vamos trabajando. Existía otro proyecto que se realizó, que fue en la comunidad de Huasaquenza. En cambio, fue la rehabilitación de paneles solares y de sistemas de comunicación, donde se te entregaba a una población en el oriente ecuatoriano, muy simpática esa población, donde se tenía que viajar en avioneta por alrededor de 45 minutos más o menos o si tenía que ingresar por empalizadas a pie,
caminando de 2 a 3 días, dependiendo cómo está el camino, o en su defecto, a través del río, que se tardaba un día y medio más o menos, pero poblaciones bastante aisladas, trabajos que se han realizado en Galápagos, dando conectividad a estas zonas, como nos mencionaba Julio, también en la isla Puná y acá en Guayaquil, donde se ha podido llegar con sistemas de electrificación para estas poblaciones. Eso hablando solo de Ecuador, si lo miramos a nivel mundial, muchos proyectos en África, muchos proyectos aquí de igual manera en Latinoamérica, en la zona de India y China, también nosotros podemos hablar este contexto. Pero vemos cuántas cosas que han hecho de la manera práctica, pero que no está documentado de una manera científica. Entonces es muy importante realizar este paso adicional. También podemos hablar de lo que es los conocimientos que no se deben perder. ¿Por qué esos conocimientos no se deben perder? Porque la documentación es una de las formas que nosotros podemos trascender. Esta forma de trascender a través de los artículos científicos o a través de los escritos siempre va a ser muy importante, no solo dentro de nuestro aspecto académico, que nos puede servir para poder ir creciendo dentro de nuestra carrera universitaria, sino en otro aspecto, en dar la posibilidad a las personas que vienen luego de nosotros de poder tomar nuestra experiencia como base para que puedan innovar en sus nuevos proyectos, saber qué es lo que se hizo, cuáles fueron los casos de éxito. También podemos identificar casos donde hemos tenido dificultades y de esa manera nosotros poder guiar de cierta forma cómo mejorar estos procesos. Y también nosotros tenemos que mirar las soluciones que deben analizarse de una manera de escalabilidad. ¿Qué quiero decir con la escalabilidad? ¿Cómo puedan crecer? ¿Cómo pueden llegar, en este caso, a tomar mayores espacios, a que puedan ser replicables en otros escenarios, que estos puedan ser modificados o puedan ser mejorados para que puedan adaptarse a otras condiciones y de esa manera nosotros poder ayudar a nuestras comunidades? Y muchas veces, como lo podemos decir, no es falta de tecnología. La falta que nosotros tenemos aquí es un análisis científico. Cómo estos proyectos que aparentemente nosotros podemos decir que podrían ser cosas aparentemente sencillas desde el punto de vista técnico, como dar mantenimiento a un grupo de computadores, sí, pero nosotros este mantenimiento o estos computadores que hemos rehabilitado, más la capacitación, cómo pudo cambiar la vida o cómo pudo generar una nueva oportunidad a estas personas que recibieron la capacitación. Entonces, eso es lo que nosotros queremos lograr a partir de este curso. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener aquí? La transformación que nosotros vamos a tener o cómo nosotros vamos a partir. Vamos a partir de un proyecto ya ejecutado, la documentación de los proyectos ya ejecutados, y eso lo vamos a convertir en un conocimiento científico. Lo vamos a dar la estructura para nosotros poder construir este artículo. ¿Y cómo vamos a seguir esta línea que sería implementar la implementación de nuestro proyecto, la descripción, describir nuestro proyecto y cómo funciona o cómo opera? Esto quiere decir que nosotros vamos a tener una publicación, que lo podríamos decir como en esta ocasión, que publicar es igual a medir, interpretar y demostrar. Entonces nosotros tenemos aquí la implementación, la descripción de lo que hemos hecho y qué impacto nosotros hemos logrado o se ha tenido. Para el flujo general de nosotros, lo que vamos a tener durante este curso es, en las primeras instancias, vamos a hablar acerca de la ejecución de los proyectos, cuáles han sido los proyectos que ya se han ejecutado, conocer el material de que ustedes disponen para poder estandarizarlo y poder trabajar a partir de esta información, realizar un análisis científico de esta información que ustedes poseen, darle una estructura para poder ser publicado, desarrollar una estructura metodológica para poderlo identificar dentro de este espacio de divulgación científica,
redactarlo de una forma, con un lenguaje científico, estructurar el artículo y vamos a utilizar herramientas de inteligencia artificial para poder optimizar el mismo y de esta manera también poder reducir los tiempos que nosotros tenemos para obtener nuestra publicación. Y finalmente nosotros vamos a tener el artículo dentro de formato IEEE para su publicación. Bueno, al final del curso, ¿qué es lo que nosotros pretendemos lograr? Primero, nosotros vamos a poder identificar el problema científico, la estructura del mismo, cómo nosotros podemos mirar esta estructura que nosotros podemos ver del artículo, tener una metodología sólida basado en datos reales. Este punto es bastante interesante de los datos reales porque nosotros ya lo hemos hecho dentro de cada uno de nuestros proyectos, entonces tenemos información real en la cual nosotros nos vamos a basar. Vamos a hacer un análisis o vamos a interpretar todos estos resultados para poder exponerlos de una manera mucho más adecuada al ambiente científico, tener un paper completo con este enfoque de impacto social y finalmente nosotros tener un documento listo para ser enviado al IHTC. Dentro de eso nosotros podemos mirar que tu proyecto tiene valor, tu proyecto ya tiene valor. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos conocido lo que tú has hecho, ya se ha conocido todo lo que se ha realizado, se tienen los datos completos. Ahora nosotros tenemos que darle este esquema para poder difundirlo. Entonces, nosotros lo que queremos lograr al final es que todo lo que tú has realizado, todo lo que ustedes han realizado en cada uno de sus proyectos, se convierta en un conocimiento que pueda trascender e impactar. Muy bien, bueno, a continuación nosotros vamos a hacer una descripción general de lo que sería el Congreso, el IHTC, donde nosotros vamos a poder ir conociendo cómo se encuentra operando cada una de sus estructuras y demás. ¿De acuerdo? Entonces vamos a mirar un momentito lo que sería la estructura del IHTC. Vamos a parar un ratito esta presentación y vamos a pasar a la siguiente. Bueno, dentro de lo que es el IHTC, les quiero presentar ya en su estructura lo que sería nuestro congreso, que nosotros lo vamos a realizar en el mes de octubre en la bella ciudad de Guayaquil. De lo que observé un poquito en el chat, tenemos gran presencia de colegas de Guayaquil, entonces es lo más probable que nos encontremos allá. Y les quiero contar un poco más a detalle de qué se trata este congreso. El IHTC, con sus siglas que significa el International Technology Conference, es el Congreso General de IEEE que lo están coorganizando R7, R8 y R9 con el fin de dar a conocer todas estas tecnologías humanitarias que se han realizado a nivel mundial. Nosotros tenemos en el IHTC una plataforma global de convergencias tecnológicas, donde nosotros tenemos la posibilidad de poder entregar todo lo que es la información o la utilización de la tecnología de punta, pero principalmente dentro de un enfoque social, de un impacto social, un impacto a la sociedad. Esa es la diferencia principal que nosotros vamos a tener con respecto a otro tipo de congresos.
donde aquí se va a priorizar los resultados que estén ligados a lo que es la parte social, que ya lo vamos a mirar. Dentro de la historia que nosotros tenemos aquí en lo que es el IHTC, es el coorganizado entre las regiones R9, Latinoamérica y Caribe, R8, África, Europa y Medio Oriente, y la región 7, Canadá. Como le había comentado ya Julio, esta conferencia va rotando entre distintos países de la región. Principalmente, las ediciones anteriores se realizaron en Canadá, se realizaron en Italia y la anterior en Colombia. Este año nos ha tocado eh, de muy buena suerte poderlo realizar en Ecuador y poder presentar estas actividades dentro de lo que son este congreso en la ciudad de Guayaquil. Bueno, ¿cuáles las misiones y los objetivos que nosotros tenemos dentro de este congreso? Principalmente nosotros podemos hablar que es un enfoque del cumplimiento o cómo se están ligando a nivel mundial, a nivel regional y a nivel país los objetivos de los desarrollos sostenibles, los famosos ODS, que son proporcionados o impulsados por la ONU. También nosotros podemos hablar de lo que son las TICs para el desarrollo, innovación de aplicaciones a desastres y recuperaciones, y también la integración de técnicas de impacto social que sean tangibles. Entonces nosotros tenemos esto como principales objetivos de difusión que nosotros podemos hablar dentro de este proyecto, tomando siempre las misivas de la tecnología y el beneficio de la humanidad, cómo nosotros podemos beneficiar a las poblaciones con nuestros desarrollos tecnológicos. Nuestra sede. Nuestra sede en este año va a ser Guayaquil, la perla del Pacífico, donde nosotros vamos a poder juntarnos para conversar acerca de estos temas. No solo desde el punto de vista del desarrollo de nuestros proyectos, sino poder convivir y poder reunirnos con otros actores de la sociedad que trabajan sobre estos sistemas. Principalmente podemos hablar de organismos gubernamentales y también de asociaciones internacionales que trabajan dentro de estos temas y podemos conversar principalmente eh, sobre nuestras experiencias. Bueno, aquí viene un tema bastante interesante que me gustaría que si hay alguna duda o tienen alguna consulta, pueden levantar la mano, abrir el micrófono, porque vamos a hablar acerca de los tracks de las conferencias. ¿Cuáles van a ser las líneas que nosotros vamos a tener en esta conferencia? El primero que nosotros vamos a hablar es el track de energía y medio ambiente. Ese track nos va a permitir publicar artículos que estén relacionados sobre sistemas de energía sostenible y ambientales y principalmente no están limitados específicamente solo a estos puntos que he colocado aquí, sino es la idea general y nosotros podemos tener otro tipo de proyectos que se alineen a este sistema. Por ejemplo, lo que nosotros tenemos acá son acceso a energías limpias y electrificación rural. También tenemos lo que son microredes y comunicaciones energéticas, nexo entre el agua, energía y sistemas de saneamiento, mitigación y resistencia ante el cambio climático. Eso es nuestro primer track que nosotros tenemos aquí, que prácticamente estamos hablando de lo que es energía y medio ambiente. Si nosotros tenemos proyectos de vinculación que estén, proyectos sociales que estén dentro de estas líneas, nosotros sería este track lo, lo más adecuado. El siguiente track, nosotros tenemos lo que es de resiliencia y desastres. Principalmente nosotros podemos hablar de comunidades resilientes y respuestas humanitarias. Dentro de esto podemos hablar de predicción de desastres y alertas tempranas, sensores remotos y geotecnología, sistemas de comunicación de emergencia, logística humanitaria y gestión de crisis. Esto principalmente dentro del área de desastres donde nosotros podríamos verlo. Tomen en consideración que todos estos tracks van a tener siempre un componente tecnológico, pero también podemos mirarlos desde otras ópticas que se ajusten a estas temáticas.
El siguiente track que nosotros tenemos, lo que es inclusión digital, donde podemos hablar acerca de temas como son conectividad e inclusión en sociedades inteligentes, redes comunitarias y reducción de la brecha digital, conectividad rural, IoT para el impacto social masivo, gobernanza e infraestructura digital inclusiva. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos aquí una amplia eh, área donde nosotros podemos realizar proyectos o podemos indicar los resultados de nuestros proyectos dentro de esta área de conectividad. Por acá tenemos el siguiente track que nos habla acerca de salud y educación. Dentro del área de salud y educación, analizamos principalmente lo que son tecnologías para el desarrollo humano, dentro de lo que son dispositivos de telemedicina, dispositivos de salud de bajo costo, sistemas de monitoreo remoto o sistemas de ropa o accesorios de visualización de variables o datos humanos. También podemos hablar de temas como el e-learning, laboratorios virtuales y tecnologías de educación. Y también podemos mirar capacitación técnica para comunidades vulnerables. Dentro de esto, nosotros podemos mirar mucho de los temas que nosotros realizamos dentro del espacio que realizamos en la academia, que muchas veces realizamos capacitaciones. Pero en las capacitaciones también estamos relacionados con temas tecnológicos. El quinto track que nosotros es ética e innovación. Dentro de lo que es ética e innovación, podemos hablar de sistemas de innovación éticos y sociales. Por ejemplo, tenemos ética en el uso de inteligencias artificiales y tecnologías humanitarias, la privacidad, seguridad y gobernanza de datos, que es muy importante en lo que nosotros también lo tenemos dentro de lo que es la parte informática. Codiseño y compromiso comunitario, cómo la comunidad también se ha involucrado dentro de los proyectos y cómo ellos han podido llevar adelante la sostenibilidad de muchos de nuestros proyectos. Diversidad, equidad e inclusión, que nosotros también lo miramos dentro de nuestros proyectos. Y el track que hemos añadido este año, que está relacionado directamente con el uso de las inteligencias artificiales. Para este track, que es el IA para el desarrollo sostenible, nosotros estamos mirando principalmente proyectos que estén relacionados con la aplicación de las inteligencias artificiales en salud, agricultura, educación, modelos para predicción de desastres, Agent IA en entornos de bajos recursos, sistemas de soporte a decisiones basados en datos. Entonces, de igual manera, si nosotros tenemos aquí proyectos que estén relacionados con la utilización de inteligencia artificial en alguno de estos entornos no está cerrado, nosotros podemos presentarlos. Muy bien. Si hay alguna consulta respecto a los tracks o si ustedes tienen algún proyecto que les gustaría saber en cuál de estos tracks podría ser el que es más afín, estamos para escucharlos o al final de la sesión podemos hacer un debate sobre dónde podría ir o nos pueden escribir al chat para irlo monitoreando. Muy bien. Ahora. Nosotros tenemos los temas muy importantes que son las fechas. Para este primer bloque, nosotros tenemos el envío del artículo final hasta el 1 de junio del 2026 y las notificaciones serán emitidas el 25 de julio del 2026 y la versión final del artículo será emitida el 31 de agosto del 2026. Entonces, con eso nosotros tendríamos toda la información lista para poder enviarla. Por el tiempo, estamos con un buen tiempo, estamos prácticamente a un mes de poder enviar el artículo donde nosotros lo podemos desarrollar. Siempre que nosotros podemos mirar la integración, el impacto, excelencia en tecnología, impacto social, que nosotros podemos tenerlo, que se convierte en nuestro artículo científico. Aquí nosotros tenemos los datos de contacto que podríamos mirarlo principalmente a nuestros
a nuestro correo del IHTC y el impacto que nosotros vamos a tener dentro de la globalidad de este primer tema. ¿De acuerdo? Muy bien. Tal vez hasta aquí alguna consulta con respecto a este tema. No sé que haya si hay alguna pregunta en el chat al momento, que no lo puedo ver. De momento. Sí, Oscar parece que nos levantó la mano. Hola, buenas noches con todos. Muchas gracias, David, por la explicación. Bueno, y justamente nosotros estamos trabajando con un proyecto de vinculación en el cual hemos desarrollado un dispositivo que se compone de un Jetson Nano, que es un dispositivo más o menos como una Raspberry Pi o como un Arduino, ¿no? Que hace es capturar imágenes de documentos impresos y transcribirlos a voz y a texto para estudiantes con discapacidad visual. Y bueno, ya lo hemos evaluado. Nosotros en la universidad tenemos 25 estudiantes con discapacidad visual, pero los hemos podido evaluar solamente con 8 personas, por el tema de que es un poco, bueno, no hay las facilidades por parte de los mismos estudiantes para hacer estas pruebas. Bueno, en todo caso, yo quisiera saber más o menos en qué track, porque hay educación, había otro de donde estaba el Edge y App, parece que estaba por ahí uno. ¿En cuál de esos tracks podríamos caer? Nosotros en educación, IoT, a la final hacemos las dos cosas, porque hacemos para estudiantes con discapacidad visual y hacemos IoT con inteligencia artificial porque, como te digo, tomamos una fotografía, es un dispositivo para ellos, toma una fotografía y esa la describe a través de inteligencia artificial. Entonces, más o menos por ahí una guía, si es que es posible. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, Olga. Muy, muy interesante tu consulta. Todo va a depender de los resultados o los datos que nosotros tengamos. Esto va a tener una aplicación directamente, podríamos decirlo, con respecto a la forma que nosotros queremos contar el proyecto. Si nosotros podemos contar el proyecto como una ayuda a las personas con discapacidad visual, podríamos irnos por el lado de educación. O si nosotros queremos dar a conocer que un algoritmo ayudó a que una persona pueda entender un documento, nos podríamos ir por el otro lado de dispositivos en la nube. Entonces, todo va a depender dependiendo cómo lo contamos. Algo interesante de estos proyectos sociales es que pueden tener varias aristas. El mismo proyecto, dependiendo cómo lo contemos, lo podemos relacionar a distintas áreas. Por aquí hay una consulta que nos hacían acerca de los proyectos STEM que estarían dentro del área de educación. Eh, Tal vez, Teresa, si nos quieres compartir tu pregunta. Hola, disculpen, estoy disfónica. Espero que se me escuche, David, gracias. Sí, es la aplicación de la metodología STEAM para niños de una escuela con trastornos del desarrollo, el caso en particular en problemas de atención. Entonces, esto es lo mismo que te preguntaba el compañero. Son necesidades específicas de aprendizaje, pero también es educación. Y sobre todo es la metodología STEAM que el Ministerio de Educación está promoviendo, pero que al fin y al cabo no lo ha podido lograr. Entonces, ¿a qué traería, por favor? Sí, exactamente. Entonces, aquí nosotros, si hablamos de la metodología, podríamos estar hablando de educación. Pero como estos proyectos son tan interesantes y algo así nosotros podríamos irlo moviendo, en ese tipo de proyectos nosotros podemos hablar sobre los impactos que hubo sobre una escuela, un lugar geográfico en particular, pero también nosotros podríamos hablarlo sobre las edades. Por ejemplo, si podríamos hacer una comparativa entre niños, qué sé yo, entre 8 a 12 años y de 12 años a 16, ya jóvenes, cómo fue el impacto de la metodología. O tal vez podríamos hacer una comparativa entre el desarrollo en un entorno urbano versus un entorno rural. O quién sabe que nosotros podríamos hacer una comparativa
entre una técnica de STEM que podría ser robótica versus otra que sea Legos. Técnicas que le han ayudado a los chicos a quien sabe al final de su carrera decantarse por una carrera tecnológica. Entonces, va a depender mucho de cómo lo quisiéramos contar. Entonces, aquí en el curso vamos a mirar esos temas para ver cómo irlos encaminando. No sé si hay alguna consulta más. Eh, Tal vez Pablo Sí, nos dice sí, aplicarlo. Ah, sí, Pablo. y Nancy o Pablo, no sé. Bueno, Pablo dice, aplican los papers que son revisiones sistemáticas y o de literatura sobre IA y gobernanza para el IHTC. Siempre y cuando tengan el componente social, no hay ningún problema. Aquí sería como se llama revisión sistemática de literatura sobre IA, gobernanza, más, en ese caso sería impacto social. Muy bien. Teníamos una pregunta más. ¿Alguien levantó? David, Sí. sí, David, ¿cómo estás? Buenas noches. David, una pregunta, mira, en función justo a lo que Teresa estaba preguntando, si yo estoy haciendo justo un estudio de impacto era lo que tú sugerías este momento, dentro del track, ¿se debería tener un tema de comité de ética para poder trabajar con seres humanos? Bueno, el comité de ética principalmente sale a la luz cuando nosotros tenemos una interacción invasiva sobre el ser humano. Ahí nosotros tenemos el comité de bioética. Entonces, en este caso, cuando nosotros estamos utilizando modelos de educación, no es preciso tener este comité. No es necesario para este tipo de proyectos que no son invasivos. Listo, muchas gracias, David. De nada. Tal vez alguna consulta más. Ah, nos Qué dice pena, otra David. consulta. David, disculpa, con respecto a lo que Nancy preconsulta, Ajá. esto sí es bien importante y muchísimas gracias por tu aclaración, porque a veces se confunde o se quiere como mezclar lo que significa el código de ética cuando trabajamos en ambientes escolares. Entonces, no sé, voy a poner algunos puntos para ver si es correcto lo que voy a decir. Cuando no se interviene de manera directa con el niño o niña, cuando no se exponen los datos de los niños, cuando no se colocan fotos directamente de sus rostros, Ujú. cuando se tiene el consentimiento informado de la institución educativa, consentimiento informado de los padres de familia. Entonces, creo que estamos cumpliendo con las normas éticas Ujú. de la no manipulación directa de seres humanos. ¿Es así, David? Sí, correctísimo, correctísimo, Teresa. Es un punto muy importante porque siempre que trabajamos con menores de edad son estos temas principalmente del resguardo de información y de tener la autorización del uso de las imágenes, tanto por las instituciones educativas como de sus representantes. Esa es una información muy clave que nosotros siempre vamos a tener para el desarrollo de estos proyectos. Entonces, Eh, eso sí, tomarlo muy en cuenta. Perdón, David, también una sugerencia, Jenny. bueno, sí, como dice Teresa, sí es muy importante ver qué datos pedimos a los niños cuando estamos levantando la información o a todos los menores de edad, con o sin discapacidad, o si es que están en algún estado de vulnerabilidad o no. Entonces, muchas de las veces para nuestras investigaciones, lo que para nosotros es importante es solamente el género del niño y la edad, más no los nombres propios ni números de cédula. Entonces, claro, si nosotros les hacemos firmar a los padres un asentimiento o un consentimiento informado, es muy importante indicarles que no vamos a requerir los nombres de ellos ni los números de cédula, como les decía, porque ahí nosotros nos evitamos conflictos de uso de datos personales. Muchas gracias, Muchas Anita. gracias. Muchas gracias, Anita, por ese tip. Sí, es muy importante en este tema, algo que muchas veces se nos pasa por alto, más que todo por la legislación ecuatoriana también, en alguno de los casos, es el uso de la imagen de menores.
Entonces, si en alguno de los artículos nosotros vamos a tener el grupo de niños, recuerden difuminar sus rostros o en su defecto tomar otro tipo de fotografías o de espaldas o grupos donde no se los pueda identificar directamente. Eso también nosotros podemos verlo como tip. Bueno, vamos continuando un poquito más. Bueno, ya que hemos conocido un poco más lo que es el IHTC, ¿qué es lo que busca este congreso principalmente? Nosotros vamos a dividirlo en estos cuatro elementos. Primero, el impacto real social. Por ejemplo, como cuando nos comentaba Anita del proyecto que se realizó en esta casa hogar, el impacto nosotros lo podemos medir a corto, mediano o largo plazo. A corto plazo, cuando nosotros tenemos una injerencia directa sobre este grupo vulnerable, donde se pudo trabajar con un grupo de niñas, tomando el ejemplo del proyecto de Anita, fue un impacto en ese instante. A mediano plazo, esa información o esa formación que tuvieron le ayudaron a, a conseguir un trabajo o un sustento económico, o fue una herramienta que le ayudó para tener una mejor posición dentro del entorno laboral, y uno a largo plazo, y si a la final de con todos estos conocimientos que ellas tuvieron, pudieron mejorar su calidad de vida. Entonces nosotros podemos ir midiendo esos impactos. Ahora, el tema que nosotros tenemos aquí de los proyectos que tenemos, siempre vamos a tener un impacto a corto plazo, un impacto muy puntual al final del proyecto, que tal vez nosotros lo podamos ver a través de una encuesta o a través de una satisfacción del cliente, podríamos decirlo en esos términos, pero a nosotros nos quedará una evaluación que la podemos hacer en 6 meses, la podemos realizar en un año, podemos realizarlo en algunos años adicionales. Entonces es importante que nosotros podamos ir teniendo esa primera parte de la evaluación del impacto social real. Evidencias cuantificables. Las evidencias cuantificables que nosotros podemos tener aquí van a tener en referencia con las personas que se han interactuado, las comunidades, y esto va a ir de la mano con las encuestas que podemos haber realizado, o tal vez con los distintos instrumentos o herramientas que nosotros hemos podido utilizar para evaluar efectivamente este impacto que nosotros hemos tenido. ¿Cómo puede ser replicable esta metodología? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es poder replicar esta metodología? Eso también es muy importante que nosotros podamos evidenciar dentro de nuestra propuesta. Y finalmente nosotros podemos hablar acerca del aporte científico que nosotros podemos darlo a este proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, estos serían los parámetros que buscan los revisores para que el artículo sea potenciado, y de esa manera nosotros podamos tener mayor probabilidad de que el artículo sea aceptado. Tenemos una pregunta por aquí. Silvia, por favor. Buenas noches, David, buenas noches. Sí, tengo justo una pregunta en este punto. Es decir, que los proyectos que podemos escribir este paper deben estar cerrados y deben tener la medición de impacto. No, ¿Solamente está orientado para esos proyectos o puede ser los que se están ejecutando? no precisamente, porque nosotros no es explícitamente que tienen que cumplir estos 4 elementos, sino deben cumplir uno de estos elementos. Por ejemplo, si está en desarrollo, nosotros podemos hablar de la metodología, y si esa metodología es replicable o cómo esa metodología se ha ido mejorando. O podemos hablar acerca de los impactos que va teniendo. Pueden ser unos impactos parciales, pueden ser información relevante que nosotros podamos ir eh, obteniendo. La medición de impacto, yo tengo entendido que la medición de impacto de los proyectos que están cerrados, por ejemplo, deberían ser realizados por entidades externas a la universidad. ¿Se va a verificar eso o cómo vamos a medir, a verificar el impacto social del que nos estás hablando para los proyectos cerrados en este caso? Bueno, principalmente en este tipo de metodologías que nosotros estamos utilizando dentro de la universidad, sí, en realidad
este tipo de impacto siempre lo vamos a tener otras instituciones que lo puedan medir. Pero en los entornos que nosotros nos encontramos, casi siempre va a ser con los informes o con podríamos decir, con las memorias técnicas con las que nosotros cerramos el proyecto y casi siempre dentro de ellas nosotros tenemos una parte de medición de impacto. Entonces nosotros podemos justificar con esa información. No es necesario Gracias. que se tenga algo externo. Gracias, Gracias, David. gracias a ti. Keila, creo que tenemos unas dos preguntas en el chat. Sí, Daniel dice que le gustaría poder desarrollar una investigación sobre el track 4, que es la parte de salud, educación, en base a las tecnologías. Para esto, dice que ya tiene investigaciones realizadas sobre síndrome de Down, ataxia, cerebolaxa y sordoceguera. En base a eso, ¿alguna recomendación? Y está Sí, justo ahorita alzando la mano. sí, Daniel, qué gusto. Te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por permitirme este espacio. Bueno, tengo ya algunas investigaciones realizadas sobre necesidades especiales, discapacidades, síndrome de Cushing, eh, sordoceguera. Y quisiera, bueno, estoy en el proceso también del desarrollo investigativo sobre el proceso de adaptaciones y evidenciarlo de la búsqueda y determinarlo de forma estadística, cuál es el proceso más eficaz en el desarrollo de habilidades motrices en edades tempranas. Tengo los datos de 5 colegios acá en Guayaquil, unidades educativas, y lo estoy procesando progresivamente. Entonces, mi pregunta es, ¿podría enfocar uno especialmente hacia algún tipo de discapacidad utilizando herramientas tecnológicas para brindarles una mejor asistencia y calidad de vida, o el desarrollo del otro que es a nivel poblacional con respecto a los métodos de enseñanza que son los más efectivos, lo que se busca acortar el tiempo, que es un proceso de cada 4 semanas, en la búsqueda de cuál es el proceso más efectivo? ¿Qué me recomendaría usted? Sabes que en esta idea, como les había mencionado, va a depender mucho de cómo lo quieras contar. Por ejemplo, se me ocurre en esta parte dentro de síndrome de Down y demás, se tiene ciertos movimientos que tienden a ser, eh, no recuerdo la palabra adecuada, pero no son fluidos. Creo que Correcto, estoy, sí. Hay entonces no. limitaciones de movilidad, también el grado de Exactamente. profundidad depende. Exactamente, o sea, pero si yo tengo una herramienta, por ejemplo, con inteligencia artificial que estoy midiendo esos datos, cómo es el ejercicio, entonces yo puedo reportar eso, que he desarrollado una herramienta de bajo costo para medir el movimiento de extremidad superior en jóvenes con síndrome de Down. Entonces Ok, estoy usando una herramienta. Mientras que la otra que había sido la metodología de educación, también es un impacto porque nosotros estamos mirando el método de enseñanza que tú estás desarrollando para poder educar a esta población con este tipo de discapacidades, que iría en este caso al track de educación. Porque en este caso el modelo de educación pueden utilizar sistemas computacionales o algún sistema electrónico o directamente un sistema, no podríamos decirlo, tradicional entre el profesional y el paciente. ya, Entonces, está como muy tú bien. lo quieras enfocar. Entonces, esa es la ventaja de este congreso, que nosotros podemos orientarnos a los tracks dependiendo cómo lo quisiéramos contar. Ok, listo, genial. Gracias por la idea. Ya la voy a Gracias, madurar Daniel. y poderles presentar algo para ver cómo nos va. Muchas Muchas gracias. gracias. Esperamos tu artículo. Muy bien. Hecho. Keila, ¿tenemos alguna más? Sí, Patty nos comenta que debería tener un grupo de control para evidenciar el impacto e intervención en cuanto a los temas de educación o qué mecanismos se pueden usar. Esto era referente a la última intervención que hizo Anita, para que se pueda retomar. O si Patty está por aquí, que pueda hablar. Pati, tal vez estás por ahí.
Hola, sí, buenas noches. Lo que pasa es que tenía una duda respecto a cómo presentar los resultados del proyecto, porque en alguna ocasión me decían que en temas de metodología y en educación se recomendaba compararlo con este grupo de control. Ujú. Y no sé si es el caso de muchos, pero a mí sí me ha pasado que cuando realizamos una intervención no me preocupo mucho de tener un grupo de control, sino de realizar realmente esta intervención o de realizar la ayuda o cubrir la necesidad bajo la cual se ha desarrollado esta solución planteada. En ese caso me queda la duda de cómo se hace para presentar los resultados, porque, por ejemplo, en mi caso yo trabajé con estos elementos que son STEAM en comunidades vulnerables. Nosotros realizábamos apoyo en colonias vacacionales y navideñas con niños en situaciones de vulnerabilidad. Sin embargo, en nuestra intervención, los dispositivos y los kits que nosotros fabricamos no los probamos con ningún grupo de control. Entonces, no sé ahí cuál sería la sugerencia para poder plantear. Escuchaba un poco que se podría hablar solamente de la metodología. Sin embargo, en mi caso, yo sí realicé este trabajo con los niños. Se tuvo apoyo de instituciones y me gustaría saber un poquito cuál sería la recomendación para presentar los resultados. Bueno, en este caso nosotros podríamos, una sugerencia podría ser, con los niños es un poco complejo esta parte de ver los resultados a través de una encuesta o a través de mirar cómo se llama una, una consulta o un test, porque si les preguntamos algo, ¿te gustó? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Te interesa? Sí. ¿Qué color te gusta? No sé. Entonces muchas veces los niños tienen esas características, pero sí podemos mirarlo acerca del grado de atención, eh, cuántas horas lo dedican, si no hay mayor, si cuando están trabajando no tienen esta actividad de dispersarse o de moverse, podríamos decirlo, y mantienen la concentración. Claro que eso también va a depender mucho de los grupos, ¿no? Pero eso podría ser una forma de validarlo. Y algo muy interesante es la apreciación del investigador. Cuando nosotros hablamos de la apreciación del investigador, es como nosotros vamos mirando el cambio o, o cómo va cambiando la actuación de cada uno de estos grupos conforme va desarrollándose la capacitación. Entonces, eso también, dentro de estos congresos de impacto social, muchas veces tenemos la oportunidad de dar nuestra apreciación o nuestra experiencia a través de nuestra observación. Y no muchas veces también podemos solo quedarnos podríamos hablarlo dentro de los datos fríos o de los datos estadísticos. Entonces, eso también es una oportunidad para nosotros para dar nuestra apreciación y esa apreciación lo podemos dialogar entre algunos colegas que podían ver el desarrollo. Entonces, muchas veces también es interesante la visualización de otro colega para evitar el sesgo. Esa es una posible forma que nosotros podríamos validar los resultados de la intervención. David, también es muy importante, como ustedes dicen, bueno, y Pati, es muy importante lo que usted dice cuando nosotros hacemos intervención, no es que se haga en un mes. Entonces ahí nosotros tenemos que trabajar mucho con la parte educativa, o sea, con los docentes. Lo que también podemos hacer, la validación, bueno, sí podemos medir percepción de los niños, pero también podemos medir la percepción de los docentes que trabajan con los niños, de cómo usan los niños el dispositivo, qué tanto tiempo, qué tanta fijación tienen con el dispositivo, y con ellos incluso podemos hacer una lista de cotejo o ya las calificaciones que ellos obtienen, si es que nuestro dispositivo mejoró o no en algo, de acuerdo a las calificaciones que ellos tienen, si es que alcanzaron, si por ejemplo son niños chiquitos, alcanzaron o no las destrezas o ya con las calificaciones de los exámenes que les van haciendo. Y también nosotros podríamos considerar un grupo de expertos, puede ser expertos en ingeniería o expertos en educación, en donde ellos nos digan el dispositivo es funcional o no es funcional para el grupo que ustedes están desarrollando. Por ejemplo, a nosotros nos ha tocado hacer este grupo de expertos, un consenso de expertos para saber si nuestros dispositivos son válidos para personas con discapacidad o no.
Entonces ellos nos dicen, sí, para tal discapacidad sí, pero para otra discapacidad no. ¿Cómo deben arreglarlo o cómo deben mejorarlo? Entonces ahí nosotros hacemos un consenso con expertos, como les decíamos. ¿Cómo valoramos los expertos o cómo buscamos a ellos? Son personas que ya lleven bastante tiempo trabajando con las personas que nosotros o estamos desarrollando nuestros dispositivos, nuestros proyectos. Eso nomás quería contribuir a lo que decía Patti y creo que Byron tiene alzada la mano. Sí, Byron, te escuchamos. Muchas gracias, Anita. Byron, ¿nos quieres comentar algo, por favor? ¿No? Bueno, hasta que Byron nos comente, continuamos un poquito más con la presentación. El enfoque del IHTC versus el enfoque tradicional. En el enfoque tradicional vemos se implementa, se describe, se demuestra que funciona y el foco tecnológico. Mientras que en el IHTC vamos a tener, se investiga, se analiza, se demuestra con las evidencias Hola. y el impacto social y el conocimiento. Es lo importante que nosotros tenemos. Y HTC valora la evidencia, el impacto y la replicabilidad, lo que habíamos mencionado. Sí, Byron, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias Buenas noches, por el qué gusto. espacio. Yo quería comentarles sobre un trabajo de vinculación con la sociedad que realizamos y si era posible su publicación. En realidad nosotros eh, diseñamos y construimos, pero no se validaron dos sistemas de mitigación de ruido para unos ventiladores axiales que van en la base de las turbinas eólicas del Parque Villonaco. Ujú. Por ahí hay una problemática que las emisiones de ruido son considerables, están por encima de los 94 decibeles. Así que en la universidad donde trabajo realizamos un proyecto de vinculación donde el objetivo general fue hasta el diseño. Los diseños fueron validados con simulaciones de ruido, con simulaciones de flujos, la parte de selección de material de acuerdo a estudios similares de silenciadores, y al final los construimos, aunque estaba fuera del proyecto, pero no se validaron. No se validaron en el lugar porque hay que pedir permisos y todavía eso está en proceso. Así que tuvo una fase de optimización de geometría, no con la metodología de propia de optimización, digamos, matemática, sino con una optimización basada en resultados de simulación. Fuimos cambiando la geometría hasta tener los resultados requeridos y en una fase principal se planteó la geometría base, en una fase inicial, perdón, la geometría base en base a experimentación. Ese es el tema que hemos abordado y quería saber si es motivo también para poder publicar, así es que eh, se podría trabajar sobre él. Claro, es una idea súper interesante, Byron. Felicitaciones por el proyecto. Más que todo Muchas porque, gracias. porque estamos hablando de una parte de la mitigación de contaminación. Recordemos que la contaminación viene desde distintas fuentes, ¿no? Y el sonido que aparentemente podríamos decir que no afecta tanto, pero si hay poblaciones cercanas, esto es un problema para ellos o no solo las poblaciones, si tenemos animales, si tenemos fauna silvestre, y eso está afectando a estos seres vivos, también se convierte en un problema. Recordemos muchas veces que estos proyectos siempre van a tener que estar relacionados, como los acabamos de mirar aquí, alineados a los objetivos de desarrollo sostenible. Y lo que nosotros tenemos en salud y bienestar o mitigación de la contaminación, es prudente y es válido la publicación. En este caso, nosotros estamos viendo que este desarrollo tecnológico va a tener un impacto sobre la mejora de la población o sobre la mitigación de contaminación dentro de esta zona. No solo hablando de seres humanos, sino también hablando de fauna silvestre que puede estar por el sector. Porque si no estoy mal no me acuerdo si era en España o en alguno de estos sitios, el sonido
o el zumbido que generaban los generadores de cierta frecuencia afectaba principalmente a los caninos, a los perros, lobos, que les afectaba mucho esta frecuencia y los ahuyentaba, entonces, o los asustaba, entonces había un problema en ese sentido. Adicionalmente, algo que por ahí en algún momento lo leí dentro de este tema, entonces me parece muy interesante y estaría en los tracks de contaminación, podría ser. Ya, porque acá le comento que en la base de las turbinas eólicas queda el sistema de transformación de energía, en Ujú, los que y ahí tienen una electrónica de potencia considerable ujú, instalada y emite mucho calor, entonces ahí hay un ventilador grande ujú, que extrae el calor justamente por la base de la turbina y eso pasa trabajando 24 horas al día y ujú. emite un ruido considerable. Y ese es el tema que hay unas limitancias de espacio para hacer el montaje del silenciador y todo, y en base a todos esos problemas se planteó dos soluciones, no una, dos, eh, dos buenas, validadas con simulaciones, uno es tipo cabina y otro es tipo cilíndrico, y eso me gustaría que a futuro me ayuden ya con la idea de publicar hasta dónde podemos topar lo que realizamos, porque es un trabajo que más o menos nos tomó un año y medio. Tenemos Claro. un buen desarrollo ahí, podríamos delimitarlo también para la publicación. Sí, perfecto. Entonces aquí la idea es poderlo mover a lo del impacto social y los objetivos de desarrollo sostenible, sin tocar Ya, la parte de ingeniería, que eso lo podrías desarrollar para una revista o para otro congreso, donde el foco en este caso sea el desarrollo de silenciadores o el desarrollo de sistemas ¿cómo se llama? De insonorización, algo así se llama, sí, para sí, ambientes industriales. sí, ya. Muy bien, Ajá, muchas gracias de por nada. el comentario. Ernesto, ¿te escuchamos? Buenas noches. Bueno, estoy vinculada con otra cuenta. Bien, Gisela Romero le saludo. ¿cómo está? Este, Qué gusto. una consulta. Mire, yo tengo Ah, un proyecto en el cual trabajé con lo que es vinculación con la sociedad en la parte de la Amazonía. Se trata del secado sostenible, ¿no? De todo lo que son productos amazónicos. ujú, El proyecto ya fue instalado, fue ejecutado con lo de fondos de IEEE Tech for Good. ujú. Entonces, se trató de promover una concientización ambiental en el tema de sembrado, en el tema del secado también, que sea un poco industrial, dado que acá las comunidades amazónicas solamente secan el cacao, los productos amazónicos en una intemperie, en un ambiente que promueve un aspecto que no es muy, no tiene mucha asepsia, por decirlo así. Entonces, se vinculó todo esto con lo que es la parte de las comunidades para dar un plus, por decirlo así, a la mano de obra de ellos de forma local, hacer una concientización ambiental y también en la parte de una institución que los estudiantes tengan este hábito de cuidar las plantas, de sembrar y tengan una conciencia ambiental, ¿no? Ya está ejecutado, vuelvo y repito, pero no sé en qué track me recomendaría poder incluirle tal vez a un paper concerniente a este proyecto. Ya, aquí estamos hablando de sostenibilidad, básicamente, ¿no es cierto? Sí, justamente. Sí, entonces sería en el track. Anita, ¿me ayudas ahí con el track de sostenibilidad? Es el número. ¿Dónde estás? Eso sería el 5. Sí, sería en el track de innovación, podría ser. Ujú, en el 5, sí. En el 5 sistemas de innovación, ética y sociedad. Podría ser en este, o también nosotros tendríamos, sí, en el track número 5. Porque también el otro que nos había mencionado Ernesto podría ser en energía y medio ambiente. Nosotros tenemos acá. Podríamos ver en uno de estos tracks.
Gracias. Con gusto, de quien les dejo abierto aquí, ¿dónde estás? Autor, Call for Papers. Sí, ética es el número 5. Sustentabilidad y modelos de negocios. Aquí está. El número 5, estamos perfectos. Muy bien, listo. Listo, entonces ahí miramos lo que sería la alineación con los objetivos de desarrollo sostenible, que nosotros ya los conocemos. Aquí está solo una muestra y nosotros los podemos ver. Sí, las presentaciones ya las vamos a realizar una carpeta compartida y ¿cómo se llama? Y los vamos a compartir en el grupo. Bueno, continuando un poco más, esta va a ser la agenda que nosotros vamos a tener durante el curso, que están divididos en nuestros 5 días, que vamos a tener nuestros dos primeros, nuestra primera sesión, que va a ser aparte de esta conversación que hemos tenido a partir de conocer sus proyectos y demás, la estructura de metodológica, bueno, el primer día lo que serían los proyectos ejecutados, y los conociendo, mirando dónde nosotros lo podemos publicar, hacer un análisis, una retrospectiva de los datos que tenemos, qué funciona, qué no funciona, cómo nosotros podemos interactuar con los usuarios, identificar que sí, que no, podemos publicar la formulación del problema, que es lo que nosotros vamos a entregar dentro del paper, y las definiciones principalmente de las variables que nosotros vamos a entregar aquí. El día 2 vamos a hablar acerca de la estructura metodológica y principalmente de los datos que nosotros tenemos del proyecto, principalmente lo que serían diagramas, justificaciones y limitaciones en entorno real, las variables o indicadores que nosotros podemos verlos, los famosos KPIs, desde el punto de vista técnicos y sociales, que es lo que nosotros vamos a mirar, a mirar en estas sesiones, y también la integración con la sociedad, que serían las encuestas, las entrevistas, las observaciones, el impacto que podríamos tenerlos en ella. El día 3 ya lo van a trabajar con la doctora Mónica Huertas, que ya van directamente relacionados con lo que es la redacción científica y lo que sería nuestro entorno del IMRD, que sería la introducción, la metodología, los resultados y la discusión, que sería el entorno que nosotros vamos a trabajar ya en la escritura del artículo principalmente. Luego, en el día 4, vamos a utilizar herramientas de inteligencia artificial para optimizar nuestro artículo, donde vamos a utilizar mejora de la reducción, la traducción, organización del paper, gráficas mejoradas, las citas y la revisión de estilo. Estas herramientas que nosotros vamos a utilizar aquí nos van a servir de mucho para que nuestras ideas, que ya las tenemos preconcebidas, nos va a servir mucho para ya poder pasarlos a lo que sería nuestro artículo siguiente. Y el último día, el quinto día, nosotros vamos a hablar acerca del formato de IEEE para redacción del artículo científico, donde vamos a ver la estructura, cómo colocar las tablas, las figuras, ecuaciones y las referencias de IEEE, principalmente para que podamos obtener o mirarlo dentro de un sistema mucho más técnico. Y dentro de esto vamos a utilizar la herramienta de Overleaf, que es una herramienta de látex para que nosotros podamos desarrollar de una manera más rápida y no perder este entorno de los formatos, donde no es, donde nosotros vamos a aprender cómo poder utilizar esta herramienta y obtener un artículo de calidad. Entonces, con eso nos queda nuestra idea final de la presentación de de esta primera parte de la sesión. Bueno, como vamos a continuar ahora, con la siguiente parte,
del tema del día 1. Bueno, lo que vamos a conversar a continuación, de igual manera, si nosotros vamos teniendo alguna consulta en el desarrollo de esta parte de la presentación, lo pueden ir realizando. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es del proyecto ejecutado al problema de investigación. Esta primera parte que nosotros vamos a conversar el día de hoy es cómo nosotros vamos a relacionar el proyecto que ya tenemos y enfocarlo o relacionarlo con lo que sería nuestro problema de investigación. Casi siempre cuando hablamos de investigación, cuando estamos hablando de estos temas de publicaciones y demás, el tema problema de investigación es el que salta. Muchas veces nosotros podemos hablar de problemas sociales, ¿no es cierto? Pero siempre van a estar relacionados con la problemática a resolver. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a ver cómo estas soluciones técnicas se pueden transformar en un artículo publicable. Como nosotros habíamos hablado ya, el IHTC tiene un aspecto que es algo que hemos estado recalcando mucho en la sesión del día de hoy, que es la parte social versus los congresos tradicionales que nosotros hemos publicado ya, que son netamente técnicos. Aquí nosotros podemos hablar que el cambio del paradigma de la implementación a la generación de evidencia. Siempre nosotros implementamos algo, pero aquí nosotros tenemos que visualizarlo de cierta manera, cuál es el impacto que nosotros hemos generado o cuál es el impacto que va a tener a través de nuestras proyecciones que podríamos mantenerlos. Entonces, dentro de estas comparativas, de este paradigma, nosotros podemos hablar de estos dos enfoques. El enfoque técnico, donde nosotros podemos hablar de orientación a la solución del problema. Esto de una manera muy específica. Y siempre podemos decirlo que el éxito se mide por cómo funcionó y cómo operó, por su funcionalidad y su operatividad. Entonces, esto desde el punto de vista técnico. Mientras que el enfoque del IHTC está orientado al impacto. ¿Qué impacto ha tenido si ya lo hemos podido medir o qué impacto proyectamos que va a tener? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es poder replicarlo? Si es fácil que nosotros podemos replicar en otra comunidad y cómo lo va a beneficiar. Y aquí, en cambio, el éxito se mide en la evidencia científica generada. En la evidencia científica generada, como nos comentaba Anita, es estos comentarios acerca de los expertos o estas observaciones que han realizado el grupo de profesionales que trabajó sobre el grupo de estudiantes, como tomándolo como un ejemplo. Eso es lo que nosotros podemos hablar como la generación de la evidencia científica, tomando en consideración de que en la redacción del artículo científico nosotros nos volvemos responsables de lo que estamos mirando. Y dentro de esto, nosotros podemos hablar nuevamente de estos tres pilares del enfoque del IHTC, el impacto. ¿Cómo nosotros podemos ver los cambios que hubo en la población o podemos hablarlo en el sistema de estudio de los estudiantes o la mejora de calidad de vida? Siempre poder mirar el impacto que han tenido estos proyectos. La evidencia. Esto nosotros tenemos que tener mucho cuidado, podríamos decirlo, con la evidencia que nosotros vamos a tener. ¿Por qué? Porque son los datos que nosotros vamos a dar a conocer. Es muy importante que toda la generación de esta data que nosotros tenemos aquí, de estos datos que nosotros vamos a publicar, sean completamente fiables. No podemos decir ni siquiera que sean lo más fiables posibles. No, tienen que ser completamente fiables porque son los datos que nosotros nos hacemos directamente responsables. Por eso los datos deben ser rigurosos y sostener los resultados que nosotros tenemos. Y finalmente nosotros hablamos de la replicabilidad. En este caso, la capacidad que nosotros tenemos de que esta metodología pueda ser replicada en otros contextos. ¿Por qué es importante esta condición? Porque eso nos va a permitir que nuestra tecnología, que nuestros desarrollos, que nuestras metodologías, que nuestros experimentos puedan ayudar o puedan ser como punto de apoyo o puedan ser anclas para nuevos estudios.
nuevamente vamos mirando lo que ya habíamos tocado en un tema anterior, que era qué es lo que miran los evaluadores del IHTC. Originalidad, aporta algo nuevo al campo. Muchas veces nosotros podemos decir, esto ya lo han hecho, esto ya lo han publicado, este proyecto es muy parecido al que lo realizaron hace 2, 3 años, pero nosotros vamos a tener la originalidad desde el punto de vista geográfico. No es lo mismo aplicar un proyecto STEM en la zona de Cotopaxi versus un proyecto STEM en la zona de Guayas. Los grupos humanos varían, las condiciones humanas varían, eh, los gustos y también las preferencias de los grupos humanos cambian. Entonces, pese a ser un mismo proyecto que sería tecnologías STEM, van a cambiar por el grupo social, la geografía. También nosotros vamos a ver que el punto de vista geográfico también genera otra variable que nosotros podemos mirar, el clima. Entonces, siempre va a tener cuál es el diferenciador. No puede ser directamente solo el proyecto, sino en dónde se está aplicando. Y eso es muy importante por las aristas que les mencionaba, cómo nosotros podemos aplicar. Rigor metodológico, el diseño es adecuado, cómo se aplicó, cómo se desarrolló el proyecto. Muchas veces cuando nosotros hacemos uno de estos proyectos sociales, o principalmente los proyectos de vinculación, son ideas que se nos han ocurrido, necesidades que hemos visto en la población, pero en el desarrollo de los mismos hemos tenido que dar cambios, o hemos tenido que dar ciertos timonazos para adaptarnos a los grupos sociales. Muchas veces ocupando nuevas metodologías o desarrollando nuevas metodologías para poder llegar a la población, o en su defecto desarrollando nuevas formas de muchas veces de comunicarnos para que nos puedan entender. Significancia, es relevante para la comunidad. Existen muchas veces elementos, o nosotros podemos nosotros visualizar ideas que para nosotros pueden ser muy buenas, pero tal vez para las comunidades no sean relevantes. Queremos llevar soluciones muy innovadoras que probablemente no estén justificando o no sean apropiados por la comunidad. Entonces, eso también es importante mirar, que luego la comunidad absorba esta tecnología y pueda mantenerlas en el tiempo. Esto en proyectos sociales es muy importante recalcarlo, o poder tomarlo en consideración, porque en ocasiones este tipo de soluciones que nosotros lo podemos dar, de tecnologías muy complejas en ciertas condiciones, las comunidades no los absorben, terminamos la intervención y esas tecnologías se pierden. Claridad, que esté bien claras y sean de una forma muy fácil de transmitir las ideas. Esto es muy importante, donde nosotros no debemos darnos tantas vueltas, podríamos decirlo, sino ser claros con lo que hicimos y con lo que hemos obtenido. Un análisis retrospectivo, siempre mirar atrás para encontrar el valor científico oculto en la ejecución. Este es uno de los puntos que nosotros podemos irlo trabajando mucho dentro de este análisis. ¿Por qué? Porque la implementación que nosotros podemos tenerlo al final del proyecto sí es una muy buena metodología, mirar atrás. ¿Para qué? Para saber cómo se ha desarrollado. Principalmente el diagnóstico, las necesidades iniciales y el contexto de las comunidades que nosotros podemos, o de los proyectos que hemos realizado, la ejecución, las decisiones técnicas tomadas, las limitaciones, obstáculos encontrados, y los resultados, lo que funcionó versus lo que no funcionó. Entonces, básicamente esto es un contexto de todo lo que nosotros hemos desarrollado en el proyecto. Y esto es muy importante, porque muchas veces la experiencia que nosotros obtuvimos del desarrollo del proyecto no queda solo plasmado en el informe final, porque en el informe final muchas veces podemos colocar los indicadores o los datos referenciales positivos, pero también se nos han quedado muchas cosas de experiencia que nos van a servir en esta retrospectiva para poder generar nuestra publicación.
Analizar esta secuencia es clave para identificar el problema de conocimiento. Siempre nosotros podemos tener esta secuencia que podemos anotarla aquí con el fin de encontrar ese problema. ¿Cuál es el aporte que nosotros tenemos? Donde nosotros podemos identificar el aporte, el tan conocido como gap, diferenciando la solución aplicada del conocimiento universal. ¿Qué es lo que nosotros hemos tenido? ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado dentro del desarrollo de este proyecto que difiere mucho con el desarrollo de los elementos ya conocidos? Y dentro nosotros de esta contribución, nosotros podemos hablar de tipos de contribuciones que podríamos tener. Por ejemplo, metodológicas, nuevos procesos de trabajo; tecnológicas, innovación en herramientas; sociales, impacto en la comunidad y en la conducta de los grupos; híbridas, combinaciones de las anteriores. Por ejemplo, como nos comentaba Patty en la experiencia que ella había tenido, podemos hablar de una cierta metodología, o también podemos hablar de herramientas tecnológicas que se han desarrollado, sin necesidad incluso de iniciar un impacto social directo. Entonces nosotros podemos ir juntando estos elementos para poder expresar nuestra contribución, a cuál se ajusta, como lo habían indicado ya cada uno de ustedes en los ejemplos que habían mencionados. De aquí podemos ver esto que es muy importante, que va a ser lo más relevante que podríamos tenerlo en la sesión de hoy, que me gustaría que lo piensen y lo vayan analizando para el día de mañana, que es la formulación del problema, que pasa de la parte operativa a la parte científica. Cuando hablamos de la parte operativa, podemos decir: ¿cómo instalo un sistema de riego eficiente en el sector de la Tacunga? Sí, estamos diciendo que cómo instalo el sistema de riego. Muy bien, esto sería la parte operativa, cómo yo voy, instalo y cómo lo desarrollo. Mientras que en la parte científica nosotros podemos describirlo como: ¿qué variables del suelo determinan la eficiencia del riego automatizado en climas áridos? Entonces, si nosotros vemos el contexto de estas dos preguntas que nosotros tenemos aquí, la una es de la aplicación, directamente de la aplicación, muchas veces como nosotros lo manejamos un proyecto aplicativo, mientras que el segundo contexto, estamos hablando de las variables que se están sujetando dentro del sistema. ¿Qué es lo que queremos hacer? Que serían la eficiencia, en este caso, ¿de qué tema? Del riego, y dentro de un entorno, que serían los climas áridos. Entonces, nosotros podemos mirar que este sistema de riego, como lo hemos colocado aquí para mejorar la producción de un sector vulnerable, nosotros lo podemos analizar desde otras ópticas, y en este caso, colocando la parte científica. ¿Y cómo nosotros vamos a construir esta pregunta? Principalmente desde dónde, ¿qué? Identificando el fenómeno central. ¿Cuál es el fenómeno central que nosotros estamos atacando? ¿En quiénes? Definir la población de estudio. ¿Dónde? Delimitar el contexto espacial. Entonces, recuerden lo que les había mencionado al inicio, que nosotros dentro de un mismo proyecto social podemos involucrar varias variables, y dependiendo cómo nosotros alineemos estas variables, vamos a contar la historia. Entonces, dependiendo cómo nosotros relacionemos estas variables, como lo vemos aquí, el fenómeno, cuál es la población, cómo está delimitado, nosotros podemos dar nuestra contribución. Tomando nuevamente el ejemplo de los grupos STEM que habíamos mencionado anteriormente, podríamos decir el fenómeno central en las implicaciones de la educación STEM en las niñas entre 12 a 15 años en la zona rural de Cotopaxi. ¿Ya? Pero también podríamos cambiar el grupo y hablar acerca de los varones. O podríamos hablar de la comparativa en la aplicación de técnicas STEM entre la zona urbana y la zona rural de la provincia del Cantón Latacunga. Y así, indistintamente, nosotros podemos ir alineando las variables dependiendo lo que nosotros quisiéramos expresar. Y aquí debe tener
un punto muy importante, la pregunta debe ser respondible con datos y evidencias. Entonces son de los datos que nosotros tenemos dentro de nuestro proyecto. Finalmente, nosotros podemos ir mencionando lo que serían cómo se van alineando nuestros proyectos nuevamente con los ODS, con los objetivos de desarrollo que nosotros vamos a tener. Y los puntos que nosotros vamos a poder obtener aquí directamente y tendríamos que sustentarlos son el impacto medible, la relevancia científica y las justificaciones éticas y sociales. Estos temas nosotros podemos mirar muchas veces dentro de las intervenciones que nosotros podemos contaminar, podríamos decirlo, con algún tipo de tecnología en zonas o culturas que deben ser preservadas. Entonces, van muy de la mano con este tipo de soluciones. No creo que hemos tenido este tipo de temas, pero también es importante nosotros poder desarrollar. Finalmente, en este tema podemos hablar acerca de lo que son las variables técnicas y las variables sociales. Las actividades, las variables técnicas están relacionados directamente con variables de tipo cuantitativas y operativas, cuantitativas, ¿no es cierto? Números. Por ejemplo, eficiencia de energía, velocidad, latencia, precisión. Pero en las sociales regularmente son cualitativas. Y dentro de este punto, nosotros podemos hablar como ejemplo tasas de adopción, nivel de satisfacción, percepción. Entonces, como vemos, aquí se van alineando lo que nosotros habíamos mencionado, que no muchas veces nosotros nos vamos a sustentar con niveles cuantitativos, sino más vamos a solventarnos con niveles cualitativos. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros vamos a tener esta observación, esta visualización de los comportamientos, estos datos que nosotros podemos contar de una manera mucho más directa a través de nuestras experiencias o de las experiencias del grupo de investigadores y cómo nosotros vamos a ir entendiendo el desarrollo de los proyectos. Muy bien, y con eso nos queda la actividad práctica que les mencionaba, que la vamos a dejar ya para el día de mañana y la podríamos ir conversando, que sería tomar el proyecto, sus proyectos que ya lo han ejecutado y formular la estructura científica, indicar cuál sería nuestro gap, definir las variables y alinearlos con los objetivos de los ODS. Eso sería lo que nosotros tendríamos como parte final de la sesión del día de hoy. Nuevamente, tomémonos estos minutitos para poder responder algunas preguntas que se han ido generando. Eh, Keila, creo que tenemos por ahí alguna pregunta. Sí, Nati nos comenta, dice que si por favor nos podrían ayudar compartiendo estas diapositivas, que ya lo haremos en su momento, les enviaremos por el chat grupal. Igual el día de mañana se les enviará nuevamente el link de asistencia y creo que por el momento eso. Tal vez si alguien está Creo inquieto que hay por una tener pregunta alguna duda. más. Hay una pregunta más de Nati Coloma. Buenas noches, David. Por favor, ¿nos podrías ayudar compartiendo? Sí, ya están las diapositivas de como lo mencionó Keil. Muy bien, no sé si existe alguna consulta más, algún comentario. El link de asistencia, tal vez Keila si lo... Con gusto ya les hago llegar. Sí, lo puedes pegar aquí en el chat para que también se puedan registrar. Bueno, algo muy interesante que nosotros podemos conversar aquí es que estamos en grupos de profesionales de varios lugares. Había mirado que estamos desde Guayaquil, estamos de aquí de La Tacunga, también vi de otras zonas, Quito, y de otros
creo que también estábamos de otros países, no me fijé muy bien, pero de México, qué chévere de México. Ya tenemos que nos traiga un tequila para el Congreso. Es muy importante generar la comunidad. Y me gustaría de que entre ustedes conversen. Por ejemplo, me interesó mucho lo que nos había mencionado Teresa de sus proyectos STEM. Por acá también Patricia creo que está trabajando en actividades similares. También escuché por ahí que Silvia también estaba trabajando en este tipo de actividades. Entonces me gustaría que formen esa comunidad, que se contacten. Vamos a colocarlo, vamos a hacer un listado adicional dentro del grupo, o si ustedes pueden escribir dentro del grupo de WhatsApp las líneas en las que están trabajando para que puedan, ¿cómo se llama? Como, conectarse y puedan realizar trabajos en conjunto. Es muy, muy importante esto, generar la comunidad, porque nosotros entre profesionales, entre científicos, entre gente que estamos trabajando en el mismo son, y más que todo los que estamos aquí, que estamos trabajando en esto de proyectos sociales, es muy importante que siempre estemos juntos para poder buscar financiamientos, para poder buscar un aliado estratégico si necesitamos enviar información o presentarnos alguna convocatoria, o simplemente para hacer una conversación o una charla sobre los temas que estamos trabajando. Entonces es muy importante realizar esta comunidad. También tenemos, desde Veracruz, mucho gusto. Muy bien. Bueno, entonces, si existe alguna consulta más, la podemos responder o podemos terminar la sesión el día de hoy. Si Keila, ¿les puedes colocar el link de la asistencia en el chat o enviarlos también al grupo, el link del grupo de WhatsApp para que también se puedan juntar las personas que no se han juntado todavía dentro de, ¿cómo se llama? Del correo para ir finalizando. Tal vez, Anita, algún mensaje final. Eh, Nada más que motivarles a que sigan, o sea, vimos ahorita que hay muchos proyectos que ya han desarrollado o que están desarrollando y que escriban, que como yo les decía al inicio, hagan conocer al mundo lo que están haciendo. Es muy importante que nosotros conozcamos, o por ejemplo, nosotros les citemos a lo que ustedes ya hicieron y una vez que ya estén colocados los artículos en el Explorer o en el Scopus. Y muchas gracias por estar interesados en los proyectos humanitarios y esperamos que así mismo como estamos hoy día bastantes participantes, estemos todos los días. Y David, solamente por acotar, vi también que hay gente de El Salvador y Qué bastante chévere, gente de Salvador. México. Sí. Qué bueno, qué gusto. Es lo más importante que entre nosotros, entre latinoamericanos, siempre estamos unidos, siempre estamos tratando de ayudarnos, de darnos la mano entre nosotros, y es importante generar estos espacios de comunidad. Y más que todo, me gustaría que de aquí no solo nos llevemos el conocimiento, el artículo, sino podamos hacer nuevos amigos. Y Ujú. más que todo, gente que esté trabajando en los temas que nosotros estamos desarrollando. Bueno, colegas, un gusto. Nos veríamos el día de mañana y con todas las ganas para empezar a escribir ese artículo. Muchísimas gracias. Entonces nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, saludos, se Hasta cuidan. mañana, gracias. Día de mañana. Hasta mañana, Julio, gracias. has estado Hasta por mañana, aquí. gracias. Hasta mañana. Cuéntale. Mañana nos vemos. Nos vemos Hasta mañana, mañana, Julio. bonito día. Un gusto, Hasta pasen mañana, bien. Buenas pasen bien. noches.